Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente, en La Inquietud... ¿Qué te pone loca? Buena pregunta. No sé, a ver, déjame pensar. No muchas cosas. ¿Vos qué relación tenés con la locura? Aprendí a identificar esta idea de que la locura como demencia es algo muy triste, ¿viste? Cuando tuve que una vez ir a visitar a una persona que sí estaba en un estado de demencia y que tenía un olor feo, ¿viste? La locura, ¿no? El abandono, los lugares donde quedan en los psiquiátricos, ¿no? Y el trabajo que hace a veces algún tipo de psiquiatría. Vamos a entrevistar a Bárbara Belloc. Jamás pensé escribir un libro, no pensé que eso que estaba escribiendo fuera a convertirse en un libro. Yo iba a visitar a mamá, iba siguiendo un poco el proceso de su enfermedad y quedaba así como súper conmovida cada vez que la veía. Entonces, después de encontrarme con ella, cuando ya la llevaba de nuevo a la casa y la dejaba, etcétera, me iba a un bar a la vuelta, siempre el mismo, me sentaba en la misma silla, a la misma mesa, ya los mozos me conocían, entonces me traían la bebida y escribía en unas libretitas que tengo muy chiquititas, me ponía a escribir sin pensar. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. As Time Goes By, versión de Dudley Wilson. Programa 22, temporada 3. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Según quién es él? Yo le preguntaba un poco antes de que empezáramos, ¿qué es según, no? ¿Qué es una palabra? Es una preposición. Es una preposición. Es ¿no? una preposición. Una preposición es una palabra que establece una relación de dependencia. Mirá. ¿Trabajas en relación de dependencia? Sí. O sea, ¿estás en una relación de dependencia? Establece una relación de dependencia entre dos palabras. Entre dos palabras. Claro. ¿No? Es como que te posiciona, ¿viste? ¿Te acuerdas de las preposiciones? Sí. A, ante, bajo, cabe, con, contra, Sí. de, desde, en, entre. Sí, no digas. Sí, yo digo, entre. Vamos a decirlas todas. Dale, porque a ver si dale. Yo creo que. Estas son preposiciones según Marina Mariach. Bueno, pero. No, según. Sí, dale, yo no. No, según, pero digo, para utilizar la palabra según. Claro, según. Según. Es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. El que siempre que nos lo enseñaban no sabíamos qué era. So pena, ¿no? Pues que es algo muy español, ¿no? Claro, so pena. ¿Te acordás? Sí, total. Que después era tipo so pena. Bueno, vamos a tener en el segundo bloque a Osvaldo Baigorria, un autor
que acaba de sacar un libro que se llama Según, que lo editó Caja Negra y que es una autobibliografía, ¿no? O sea que a través de los libros que él tiene en su biblioteca fue armando una biografía, ¿no? literaria que de alguna manera refleja su vida, ¿no? Y es como una especie de novela hecha con citas, para decirlo de alguna manera, y con reflexiones que le traen a la mente las citas, ¿no? de diferentes autores. Sí, este es su último libro, pero Osvaldo aparte publicó un montón de libros, vivió en un montón de países, tiene algo como de nómade, él vivió en... Es una leyenda de la contracultura argentina. Totalmente, sí. Una leyenda de la contracultura argentina. Vivió en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, en Costa Rica, vivió mucho tiempo en El Tigre, escribió en Cerdos y Peces, en Crisis... Bueno, en Página 12, da clases en la Facultad de Ciencias Sociales, porque es sociólogo, ¿no? Tiene un título muy divertido que se llama Llévatela, amigo, por el bien de los tres, que también lo sacó en Caja Negra en 2015. Es una novela esa, ¿no? ¿Cuál? Llévatela, amigo, por el bien de los tres. Siempre trabaja con materiales también un poco autobiográficos, en general, no siempre, pero... Tengo el recuerdo, por ejemplo, de En Pampa y la Vía, que me había traído mi papá una vez, que era una novela media milleriana. Tengo un recuerdo así, como que tenía algo del tono de las novelas de Henry Miller, ¿viste? Como pero pasada, ¿no?, a nuestra cultura. Algo de eso había tomado él de la operación mental de Henry Miller. Te quería leer un poema de Germán Carrasco. Esto no hacemos nunca, de empezar leyendo. Según, depende. Depende, o sea, hoy según. Claro, porque según se puede usar de dos maneras, como depende o como según tal, como cita. Mirá, es un libro muy hermoso, se llama Pumas en la Alameda, de Germán Carrasco. Lo conseguí en la FED, ¿no? Que estuvo muy buena según algunas personas. ¿Según quién? Según quién estuvo muy buena, para mí está muy buena. Y él dice, voy a leer un fragmento porque el poema es largo, pero dice que, según Germán Carrasco, si me oculto en la primera persona de un puma para hablar del recorrido que hice durante el estallido y la pandemia desde la precordillera hasta la ciudad, lo que alguna gente llama bajar, uso del verbo que siempre me prohibí. ¿Seguirán refiriéndome exclusivamente a mi condición de mujer que se escondió tras la figura de un puma? ¿De estrategias de travestismo y teoría X? ¿Nadie hablará del recorrido, la fascinación de la mirada extraterrestre y animal, del hecho hermoso de la presencia de 1 o 3 o 2 pumas en pleno Santiago, de la rotunda belleza de una ciudad vacía? Así empieza un poema largo de Carrasco, ¿no? Pumas en la Alameda es un poco lo que pasó con el estallido, ¿no? No solamente con la pandemia, ¿no?, sino también con el estallido que fue previo, ¿viste? Que Chile explotó y después vino la pandemia, o sea, pasó de una ciudad tomada por la gente, prendida a fuego, y después vino con la pandemia, que fue la ciudad vacía, ¿no? Esta idea de que parece que bajaron pumas a Santiago cuando la ciudad estaba en silencio. Wow. ¿Viste? Qué raro, ¿no? Sí, yo pensé que eso de los delfines en las alcantarillas había sido mentira. Sí, ¿no? Ayer me mostraban una cosa que había, ¿viste esas que salen en los reels de Instagram, donde unas personas sentían ruido abajo de la casa y empezaron a romper que había y salió un cocodrilo? No era lo que estaba diciendo, que habían entrado por la línea cloacal, no sé dónde, en qué lugar, ¿no? Cosas rarísimas. Según. Bueno, ¿qué más con Según? Por ejemplo, me gustaba esta bajada del libro, ¿no?, que dice una autobibliografía que es como escribirse a sí mismo a través de otros libros, y me parece que es muy acertado el Según, porque es como cada vida es distinta según quién la cuente, ¿no? Porque uno, viste, cuando dicen, bueno, escribió su vida, escribió bueno, pero cada historia en realidad depende quién la cuente, según quién la cuente. Sí, y aparte también pensaba que, me imagino que vos debes tener de cada momento de tu vida un libro que de alguna manera significa ese momento de tu vida. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá estuvo internada y después murió en el hospital, yo tenía en un sobre todo negro que usaba en esa época, todo el tiempo El Trópico de Cáncer, de Henry Miller, ¿viste? Y para mí, en ese momento tan duro, era como, bueno, en un momento paraba, sacaba el libro era como tener una petaca, ¿viste? Lo tenía en el bolsillo del sobre todo, sacaba el libro y lo leía y me daba potencia, como tomar algo, ¿viste? Algo fuerte para pasar el momento, ¿no? Y supongo que y hay momentos también de felicidad o de alegría. Me acuerdo cuando leí Ferdi Durque en el asiento de uno, ¿viste? Los asientos de uno de los colectivos,
Y que me acuerdo que un amigo me había regalado Ferdiur, que yo no tenía ni idea quién había sido Witold Gombrowicz, ¿viste? Y había vivido 24 años en Argentina. Y me acuerdo que subí al colectivo, me senté del lado donde daba el sol, justo daba el sol de ese lado, era un invierno, me puse contra la ventana y empecé a leer ese libro y no lo podía creer, no podía creer que ese genio había estado acá y que yo no lo conocía para nada, ¿no? Como que produce el mercado a veces, que es una especie de editor el mercado, que hace que algunos autores nos lleguen con mucho retraso, ¿no? A mí Ferdiur que me lo regaló un amigo, Rafael Cipollini. Rafael. Así que le mando un beso. Gracias, Mándale. Rafael. ¿Y te acordás de la lectura de ese momento, no? Sí, claro. O sea, yo tenía como 20 años, no entendí nada. Lo tuve que volver a leer más. Pero hay libros que, como, no sé, lo que vamos a hablar después cuando venga Sí, que Osvaldo. no hace falta entender, ¿no? Como Sí, ahí pero entendí eso también, como que no hace falta entender la Pero lo que te literatura. decía también es que hay determinados libros que marcaron tu vida, ¿no? Totalmente, Que vos pensás, bueno, sí. mi infancia, ¿qué libro fue, no? O determinado momento de mi infancia, ¿no? Sí, no, pero también te decía, cuando te decía lo de según, como que bueno, hay eventos de tu vida que son narrados de distinta manera según quién los cuente, ¿no? Total. Como que por ahí vos tenés una anécdota con tu hermano y él lo cuenta de una manera y vos de otra. Sí, total. O sea, depende de dónde esté el lugar, la narración, o frente al día de hoy, o lo que sea, ¿no? Porque yo a veces pienso cuando estás dando una clase, vos das clases, yo también, que muchas veces les digo a la gente que viene a la clase, les digo, hoy, el día de hoy, cuando lo recuerden mañana, va a tener múltiples aristas, va a ser narrado de diferentes formas y aparte va a ser completamente modificado por lo que nosotros querramos conservar, ¿no? Lo que nos convoque, ¿no? En la memoria posterior al hecho, ¿no? En el que estás viviendo. Hay tantas variantes, ¿no? Sí, pero te cambio de tema y es súper interesante lo que estabas diciendo, cómo los libros te van marcando también las épocas. Sí. Yo tuve una época que por ejemplo, había cortado con un novio porque él se había ido a estudiar afuera. Yo no había querido ir con él porque, bueno, estaba muy enganchada con mis cosas acá, con mi trabajo. Es una decisión potente esa, ¿no? Porque estás enamorado de alguien y alguien dice me voy y otro hace... No, fue terrible. Y estuve tan triste que no sé por qué había decidido que solo podía leer novelas japonesas. Estoy loca, ¿viste? Pero uno agarra esas cosas. Joven, ¿viste? Uno agarra esas cosas y dice, de... bueno, si estoy triste hago tal cosa. Solo puedo leer novelas japonesas. Entonces me pasé como un año leyendo solo novelas japonesas de Kawabata, Akutagawa, no sé cómo. ¿Y te acordás del año japonés? Sí, me acuerdo perfecto de ese año que solo leía eso. Me estaba acordando de que hay una serie que recomiendo mucho que se llama Normal People. No sé si la viste, trabaja Paul Mescal, este actor que después se hizo, no sé si se conoció, creo que ya la conocían todos por Normal People. Yo no había visto esta película, no. Esta serie, y termina con esto, ¿no? Que la pareja, que te cuenta la vida de una pareja, de dos chicos que tienen una gran potencia entre ellos dos de amor, de diferentes clases sociales, pero que a la larga de todo el trayecto de la serie van teniendo otras experiencias de amores, ¿no? Se encuentran muchas veces, tienen relaciones con otras personas y cómo las relaciones con otras personas de alguna manera lo que hacen no es separarlos, sino reafirmar su vínculo. Viste que a veces pasa eso, tener relaciones con otras personas y en realidad no es que se agota el otro vínculo, sino que se reafirma el vínculo precisamente por toda la experiencia que vas adquiriendo, porque cuando ellos se conocen son muy chicos. Y al final termina, te diría que la veas, porque al final termina precisamente el chico consigue una beca, no me acuerdo si el chico o la chica consiguen una beca y se tienen que separar. Y como después de todo lo que han atravesado, dice, bueno, andá y hacelo, andá a Nueva York, andá a esa beca, hacela y vamos a estar juntos igual, vamos a poder soportarlo o a sobrevivir, pero no deja de ser un momento potente y triste, ¿no? No, me parece desgarrador. Yo después, todas las personas con las que salía le preguntaba, ¿vos tenés algún plan de irte afuera? No, chao, sino otra cosa. Bueno, en el bloque que viene vamos a tener a Osvaldo Baigorria hablando sobre su nuevo libro editado por Caja Grone, según, en La Inquietud. ¿Cómo sería? Grane. No, desastre. Nos vemos a la vuelta, en un minuto, estamos con Baigorria. Dale, beso. Beso. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
se bifurcan por mundos paralelos. En los primeros 3 minutos se hizo el universo. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. Venimos de escuchar Bocanada de Gustavo Cerati, un disco clásico de él del 99. Lisandro Aristimuño lo presentó en SSK el 20 de este mes como parte del ciclo Discos Esenciales. Y está con nosotros acá al lado, por suerte, de forma aurática, presencial, Osvaldo Baigorria, que habíamos anunciado en el bloque anterior. Hola, Osvaldo. Con un libro hermoso que sacó en caja negra, ¿no? Yo leí varios libros ya de él. Uno me lo regaló mi papá, ¿sabías? ¿En serio? Se llamaba En Pampa y la Vía. Me lo trajo mi viejo una noche. Mi viejo era, viste, era como Batman, andaba de noche todo el tiempo, y cuando volví a casa me traía libros y me dijo, léete este libro que está muy bueno. ¿Sabes que ese libro tuve la suerte de editarlo yo? No te puedo creer, sí. Es espectacular. Mirá. O sea, en una colección que mirá, bueno, que sincro, sí, ¿no? Que dirigía María Moreno cuando yo era muy chica y tuve la posibilidad de trabajar de editora y bueno, de conocerlo a Osvaldo a través de María. Mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Chavo. Vamos a hablar. Vamos a hacer como que no está. Año que 97, ¿no? 98, sí, 97, 98. Sí, exactamente. Mirá. Sí, hace un par de años nomás. En Perfil Libro, sí. Y pienso también otro libro que me gustó muchísimo tuyo, que lo recomendé mucho en mis clases también, junto con el documental, que fue sobre Sánchez. Sobre Sánchez es espectacular. ¿No? Estos autores tan laterales y a su vez también tan centrales, ¿no? Por momentos, ¿no? Que están como oscilando siempre, ¿no? En nuestra cultura. Centralidad del espíritu, ¿no? Están por algún lugar atrás al acecho. Sí. Y bueno, y ahora Caja Negra, ¿no? Una editorial hermosa, le acaba de sacar Según, ¿no? Una autobibliografía, ojo con eso. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo aparece el libro, ¿no? ¿Cómo te apareció el libro? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se fue? Mira, se me ocurrió a fines del 2019, más o menos, cuando había reunido todos mis libros en un solo lugar, por primera vez en muchísimos años, porque yo tuve una casa, vivía en el Tigre, después la casa la fui dejando, entonces alquilaba un estudio en Once, pero además al mismo tiempo compartía departamento con mi pareja,
Entonces yo tenía los libros distribuidos en 3 lugares. Me acuerdo que... Espera, me interesa esto, porque tengo como un nomadismo. O sea, vivías en el Tigre. Interno, sí, un nomadismo interno. En el Tigre tenías un estudio en 11 y a su vez también compartes como te Sí. movías en esos 3 lugares. Me movía en 3 lugares. Y Mirá. digamos, yo venía 2 o 3 días por semana a Buenos Aires para dar clases. Entonces, bueno, ahí estaba en la casa de mi pareja, pero además tenía un estudio que, bueno, era compartido, y me encerraba ahí a escribir, etcétera. Entonces iba trasladando los libros de un lugar al otro. Me acuerdo que Tamara Kamenstein me dijo en su momento, pero ¿dónde es tu? A ver, ¿dónde están todos tus libros es donde está tu hogar. Mirá, entonces digo, tengo 3 hogares, digo yo entonces, porque acá estoy desparramado por todos lados. Entonces, por primera vez en el 2019 junté todos en un solo lugar, porque bueno, liquidé la Casa Tigre un par de años antes. El estudio también lo dejé, porque dije, bueno, voy a probar una convivencia full time con mi pareja. Que en el ¿No año... la probabas antes? Y fui oscilante. He estado en pareja, conviviendo, y después quiero mi espacio, quiero un lugar aparte. Necesitabas el espacio. Y ahí dijiste no. Y ahí, voy a estar. Y entonces, en el año 2020, con la pandemia, mi pareja, tuvo un cáncer fulminante y se murió a fin de ese año. Mira. Así que la idea se empezó a ocurrir en el 2019, cuando tenía todos los libros reunidos allí. Pero empecé realmente a ponerla en práctica en el 2021, más o menos, en una plena etapa de duelo, cuando realmente no se me ocurría qué otra cosa hacer. Es como un libro de duelo. ¿O lo podría decir que es como un libro de tratar de domesticar el dolor o de trabajar? ¿Tiene que ver con eso? Digo, cierta mecanicidad que tiene el libro, ¿no? Hay mecanicidad, porque no se me ocurría hacer otra cosa. No, en ese momento de mi vida no se me ocurría poder escribir ninguna otra cosa, excepto escribir algo sobre el duelo, pero era demasiado reciente. Yo no soy como esos escritores profesionales como Joan Didion, que escribió El año del pensamiento mágico, a menos de un año de que se murió su compañero de décadas, ¿no? Sí. No lo puedo hacer eso. Yo tengo que esperar más tiempo. Tiene que decantar. Tiene que decantar. Y esto entonces empezó, sí, con cierta mecanicidad. Y también recuperando un poquito eso que yo tenía, que muchas veces hago. Soy de subrayar libros, como todo el mundo, supongo, pero no tanto. Entonces, muchas veces lo que hago es tomar nota en libretitas, ¿no? De algunas frases que me gustaron. Entonces, en este caso empecé como a decir, bueno, a ver, por orden alfabético, a ver qué se pueden estar diciendo estos autores. No todos los autores o autoras que yo tengo en mi biblioteca, porque tienen como que ir... Me pareció que en cada página tenían que ir diciéndose algo. Supongamos, en la O, y hay un poema de Sharon Olds, entonces después viene algo de Olga Orozco sobre la poesía, pero después viene una idea muy distinta, a mi entender, de Juan L. Ortiz, y después viene algo de Orwell, que tiene que ver con la guerra, que a su vez es algo que comenta Sharon Olds en su poema. Bueno, en fin, me pareció que en cada página traté de que haya una conversación involuntaria entre autoras, autores que... Claro, porque el libro está armado, si se llama Según... Y como dijimos, es una autobibliografía y es como un diccionario de citas, ¿no? Que en cada letra se va reuniendo una serie de citas de distintos autores que Osvaldo seleccionó para cada entrada. Claro, cada entrada empieza con la preposición, según tal, ¿no? Según tal, según... Claro. ¿No? Tiene esa estructura, ¿no? Sí. Acá, según Alejandro Rubio, hay libros en estantes sostenidos en ménsulas, en el dormitorio, libros apilados en tablas que se apoyan en ladrillos huecos en el living, libros en el placar, libros sobre la mesa de la cocina, libros debajo del teléfono y ni un poco más sabio que hace 30 años. La cita, buenísimo. Hablas a través de esas voces. Leí una para ver si se entendía ¿no? mejor. Sí. Hay poemas, hay fragmentos de narraciones, hay ensayos, hay proverbios. Bueno, uno de Macedonio Fernández que tiene que ver con eso, que dice que según Macedonio Fernández, el saber dura poco. A los 20 años se sabe todo, a los 70 no se entiende nada. Nada, sí. Y ahora después de esto, ¿empezaste a escribir otra cosa? O sea, produjo como una especie de este libro Según, ¿no? ¿Produjo como un destapar algo para volver a escribir de otra manera o escribir otra cosa? ¿O no? ¿O estás ahí todavía oscilando? A ver, yo fantaseo sobre qué quiero escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, de golpe me pongo... Y muchas de esas fantasías llegan
producen algo y otras no. Por ejemplo, un fantaseo con escribir un libro que es una especie de memoria ficcional de un taxiboy o un trabajador sexual mutante, en transición, una época, digamos, que todo el mundo es radioactivo y está todo, hay muchas mutaciones, entonces tiene que acostarse con gente de lo más estrambótica y con varios brazos y piernas, mitad animal, mitad humano. Y entonces digo, bueno, esto puede una ser cosa media cyberpunk, como de, ¿no? Sí, me gusta como probar, la verdad que en cada libro me gusta probar algo como un desafío, ¿no? Algo que no hice antes. Aunque también he escrito mucho sobre mi propia experiencia, ¿no? Sí. Entonces eso es así. Pero también me gusta, ¿no? Dije, bueno, también antes que empiece la pandemia estaba terminando de escribir un libro que se llama El ladrido del tigre, que es una especie policial o de libro de misterio que nunca había encarado, ¿no? Es como que me gusta tratar de no repetirme, siendo consciente que es muy fácil repetirse, que es lo que termino haciendo, ¿no? No, sí, El ladrido del tigre, que salió en 2021, justamente, que estabas diciendo, bueno, no sabías qué escribir, pero bueno, publicaste ese librazo por Blatty Ríos, que es divino. Sí, también. Lo hice antes del duelo, digamos. Claro, ya lo tenías escrito. Lo tenía escrito. Sí. ¿Cuál es tu relación así entre esta es una autobibliografía, ¿no? Como que fuiste recogiendo de tus libros, que ya los reuniste, tus citas supongo que favoritas, o que te fueron guiando, o que por alguna razón tuviste ganas de retomarlas. Pero en relación a tu experiencia también escribiste un montón. Yo un poco quiero llevarte para el lado de la experiencia porque Osvaldo es una persona que es de las personas más experimentales que conozco, tanto en el terreno literario como en el vital. El literario no tanto. No tanto, ¿ves? Ahí está, más en el... Me parece. Más en el vital que literario. Sí. Claro, puede ser, sí, porque... No, bueno, para responder una primera parte de lo que me estabas preguntando, hay citas tomadas de mis libros, pero no solo de mis libros, sino yo busqué que por el orden alfabético tuvieran algo que decirse entre sí, ¿no? En esa página o en ese capítulo, cada letra es un capítulo. Y tampoco están todos los autores y autoras que tengo en mi biblioteca. Y además es cierto que mi biblioteca no es tan grande porque he tenido que dejar libros a lo largo del camino muchas veces, ¿no? Bueno, de hecho en Tigre no es fácil llevarse todos los libros de Tigre, quedaron algunos. Allí, bueno, en todas las mudanzas que yo tuve, ¿no? A lo largo de mi vida y andar de un lado para el otro, la verdad que me acostumbré un poquito, incluso me acostumbré a leer en bibliotecas públicas, bibliotecas populares, en el camino. Yo iba, por eso, la libretita en la cual anotaba lo que yo leía en alguna biblioteca. ¿Cómo ¿no? es eso? ¿Ibas a una biblioteca? ¿En qué momento de tu vida fue eso? Bueno, la primera vez, te diría, siendo cadete en lo que hoy se llama microcentro, en esa época llamaban simplemente el centro, ahí a principios de los años 70, era cadete en una oficina que estaba a 3 cuadras de la Biblioteca Nacional. Entonces yo, a la hora yo era cadete que hacía cobranzas también y hacía esa cosa que hoy no se hace, ¿no? Buscar a una empresa que tenía que darles plata, y yo traía un montón de plata en pesos. Sí, esa cosa que de alguna manera eliminó un poco la virtualidad y todo eso. Sí, entonces hacía trámites de ese tipo. Y yo, había una hora del almuerzo, entonces en la hora del almuerzo yo me llevaba ya todas las cosas para hacer durante la tarde y me quedaba en la Biblioteca Nacional leyendo y después decía, no llegué a tal empresa, cerró, el colectivo tardó. Es un aprendizaje arteliano. Sí. Y me quedaba, ¿y qué leía? Bueno, leía, era muy metódico para leer, ¿no? Que yo leía los simbolistas franceses, los románticos alemanes. Muy bueno. Sí, y bueno, ahí vi una vez, cuento a veces esto como anécdota, para refutar esta leyenda que hay por internet, que dice que Borges se quedó completamente ciego a los 55 años. Yo digo, en primer lugar, no puede ser completamente ciego a los 55 porque Borges lo eligieron director de la Biblioteca Nacional. Claro. O sea, empezó su ceguera, que es otra cuestión. Bueno, precisamente a principios de los años 70 yo vi a Borges leyendo de pie en la Biblioteca Nacional. ¿Leía con lupa como Joyce? Ah, mirá, sí, leía con lupa. Qué imagen. Lo que pasa que él... Qué imagen. En esa época... Hay gente que elige verlo a Borges en un mingitorio, pero vos lo viste leyendo, re potente. Y de un solo ojo. Me parece que es más potente lo de él, esta imagen que trae sí, claro. Osvaldo. Porque él después en la conferencia que dio en el 77 en el Cervantes, viste que dio una serie de conferencias. 9 noches. Es las 9 noches. En una habla del don de la ceguera, sí. Y comenta ahí que él tenía ceguera parcial de un ojo y total del otro. Entonces, evidentemente, ya había empezado su ceguera parcial, ¿no? Por eso la lupa. Yo creo que es porque ya de un ojo ya era totalmente ciego y del otro no, del otro veía bien. Yo de cualquier forma ni me acerqué a Borges. Para mí Borges en esos años, por prejuicio,
ideológico, claro. Sí, antigorila, antiliberal, una cosa de decir, no, yo no me puedo acercar a este. Claro. Pero estaba ahí Borges. ¿Y te amigaste con Borges en algún momento después? Sí, por supuesto, sí, cuando empecé a leer un poco más. Y sí, este tipo es bueno. Sí, no, desde luego. Pero, por ejemplo, ahora en la biblioteca tuya, ¿hay libros de Borges o quedaron en el Tigre? Sí, un montón de libros de Borges, sí, pero tomé solo una frase de ahí. Bueno, ¿Cuál tomaste? Bueno, no recuerdo en este momento, pero porque mi memoria es muy mala y también por eso yo me dediqué a hacerlo. Es que sí, en un momento pensé, mirá todo lo que tengo anotado acá. Y en estos libros que yo veía, ¿no? Las orejas que tengo, estas orejitas en la esquina, y todo lo que tengo subrayado, y no me acuerdo de nada de esto. ¿Cómo puede ser? Y de Borges ahí agarré, a ver si está por acá. Está Bifo Berardi, Borges, ¿dónde anda Borges? Bioy Casares está cerca de Borges, por suerte, ¿no? Que no hay ejercicio individual que no sea finalmente inútil. Mira. Porque dicen que en principio, ahora recuerdo más, Mirá. En principio una teoría puede ser, o una idea puede ser una explicación muy verosímil del universo, pero pasan los siglos y todo eso queda como un mero capítulo en la historia, y dice Borges, ahí ahora sí lo recuerdo un poco más, que en la literatura esa caducidad es aún más notoria. Excelente. Espectacular. Osvaldo es como una especie de Highlander, pues es absolutamente contemporáneo, te cuenta que quiere escribir un libro sobre un taxi boy ciber, mutante, no sé qué, y de repente como que fue una de las primeras personas que experimentó el amor libre, por ejemplo, que ahora parece que es un invento reciente, ¿no? Sí, te quería preguntar sobre eso. ¿El amor es libre? ¿Cómo es eso? No, el amor no es libre. No. ¿Por qué? A mí me lo enseñó hace un montón. Decime por qué. La tiene clarísima. Porque cuando estás enamorado, hay que ver lo que le llamamos el amor, sí. ¿no? Pero Yo te quería preguntar tres cosas con respecto a en función de todos los libros que leí tuyos desde que soy chiquito. Era eso, el amor es libre. ¿Qué parte de dolor tiene el erotismo? ¿No? La segunda y... Todo eso es medio lo mismo. No sé, ¿eh? No sé. Era un chiste. No sé, digo, ¿qué parte de dolor tiene el erotismo? Y después, si es importante para vos, ¿no? Si la frase escrita también es erótica. Esa última es la más difícil de responder. Tiene que haber un goce en la escritura, sí, ¿no? A veces es erótica, claro, cuando hay un goce en la escritura. No siempre hay goce en la escritura, entonces yo ahí me detengo. Te detenés. O bueno, digo, tengo que hacerlo porque tengo que trabajar. Entonces ahí cambio, trabajo. Sí, se cambia de otra manera. Yo no gozo con el trabajo, hay gente que goza con el trabajo, ¿viste? Yo con el trabajo en sí mismo no lo hago. Entonces cuando escribo y fluye, no lo siento como un trabajo, para mí es un juego, ahí hay un goce, sí. Pero respecto a lo demás... Y bueno, hay que ver qué queremos decir cuando hablamos de amor. Definitivamente, en el erotismo hay un subtexto violento, ¿viste? Me parece a mí que el erotismo llama a una cierta violencia pasional. E incluso el tema de la posesión es lógico ahí, ¿no? Y por lo tanto, si vos le llamás amor a estar con una persona y te enamorás, y bueno, sos un poquito un esclavo de tus deseos y de tus pasiones, ¿no? Entonces, ¿cuánta libertad puede haber ahí? ¿No? Sí. Hay una novela que estoy empezando a leer hace poco, de paso la menciono, que de Blatty Ríos, que se llama Uno no elige lo que ama. Se me olvida el nombre del autor porque es una primera novela, sí. Es una iniciación en la militancia en las décadas, principios del siglo, ¿no? Del conurbano bonaerense, el tema del peronismo aparece allí. Uno no elige lo que ama. Es verdad, es un poquito que es así, ¿no? No elegís lo que amas y por lo tanto hay una esclavitud allí. Pero bajo el paraguas de la consigna de amor libre, los primeros anarquistas y modernistas y socialistas lo que quisieron hacer es expresar que había que permitir la pluralidad de afectos, ¿no? Que había que... Porque al mismo tiempo que el amor no es libre, suele darse de a dos en una forma muy posesiva, al mismo tiempo es posible amar a más de dos personas al mismo tiempo. Es posible hacerlo. Sí, sí. Entonces... De hecho pasa. De hecho pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no aceptar eso? No sé si contesta la pregunta. Perfecto, ¿no? Las tres preguntas, ¿no? Sí, a mí me contesta perfecto. Igual a mí me has contado como con más detalles los vericuetos, ¿no? Esto de qué pasa cuando estás en una pareja y la abrís y después de repente... Pero esa es una pregunta, ¿no? Digo, ¿todas las parejas no son abiertas, solo que algunos no las saben? ¿No lo saben eso? ¿No son todas las parejas abiertas, pero algunas no lo saben?
¿Qué pareja es cerrada? No, ¿Entendés lo que digo? Sí, entiendo. Lo que pasa es que bajo el eslogan pareja abierta me parece que lo que intentaba hacer es que la apertura llegue a la sinceridad. Claro, total, o a contarse. A contarse cosas, al ¿no? pacto de contarse entre sí. Sí, al pacto, porque si no, bueno, es ojos que no ven, corazón que no siente, y listo. Sí. Acá lo busqué, el libro que acabas de mencionar, es Ignacio Belis, el autor. Exactamente. Quería decirlo Ignacio porque Belis. Nuestros amigos bueno, de sí. Blat y Ríos, uno O sea, es una no novela- decide lo que ama. Es una novela que recomendás. Está bueno, ¿no? Estoy empezando a leerla, ¿eh? Todavía no la recomendás del todo. Todavía No, bueno, lo que pasa es que, la militancia peronista no es algo que me hable a mí, no soy el interlocutor quizá, ¿no? Pero hay unas escenas eróticas y un aprendizaje también erótico en la novela que me parece que es muy interesante. Mira qué bueno. ¿Cuál es tu militancia? No digo política, así como en general. ¿Tenés alguna cosa que milites en la vida? Ahora no, bueno, pero he sido... No, pero no digo política, así en general, como milito alguna cuestión, ¿no? Como... Yo he cambiado de opinión muchas veces y en este momento soy bastante, no sé, como escéptico respecto a la especie humana, ¿no? No me parece que no le tengo mucha confianza a la humanidad en este momento. Es un momento de incertidumbre, ¿no? Sí. A la humanidad en la Argentina, menos que menos aún. Entonces, no, en este momento no, pero bueno, yo he tenido, sí, mis por supuesto, creo que es conocido esto que me ha acercado al anarquismo. Sí, claro. Y hay lecturas allí, pero el anarquismo en tiempos en los que el Estado era como más autoritario y más absolutista, ¿no? En tiempos el anarquismo surge en esos momentos, ¿no? El anarquismo no surge en momentos en que el Estado es completamente algo medio raro, medio erosionado y atacado por las multinacionales y que no se sabe cuánto poder realmente tiene, ¿no? Yo lo tomo ahora en este momento como algo, no sé, más me interesa históricamente porque los anarquistas no fueron en busca de cargos políticos, ¿no? Qué complicado, ¿no? Porque en este momento justamente tenemos un precandidato que se define como anarcoliberal, que es medio antiespecista. Yo decía Donna Haraway en pedo, ¿no? Porque vive con perros, es como... tiene esta contrafe. Sí, me interesa en todo el tema del especismo. Claro, las militancias las tomo como hasta cierto lugar, ¿no? Porque a veces hasta cierto punto me parece que de repente te pueden cegar, ¿no? Como es la claridad, ¿no? Vos lo tenés todo claro, entonces de repente estás medio ciego, ¿no? Como los bichitos que se acercan a una luz y se queman. Se queman, ¿no? Me interesa, por ejemplo, para los lectores, ¿no? Para los que nos escuchan, que leen, que recomiendes 2 libros de 2 autores que son quizás no tan leídos de manera popular, y que vos le prestaste mucha atención y que a mí me parecen muy importantes. Néstor Perlonger y Néstor Sánchez. 2 Néstor. Sí. ¿Cómo sería? Porque hay una pregunta que siempre hacen, ¿cómo entras a Saer, por ejemplo? Te preguntan, ¿no? ¿Cómo entras a Saer? Yo, por ejemplo, digo cicatrices. Lee cicatrices y me parece que es una buena apertura para Saer, ¿no? ¿Cuál sería un libro de Néstor y cuál sería un libro de Néstor Perlonger y otro libro de Néstor Sánchez para entrar? Y bueno, de Néstor Perlonger yo diría, más que un libro, sería el relato de Evita Vive, por el cual tuvo bastantes problemas. Muchos problemas, sí. Sí, y creo que están haciendo una obra de teatro ahora en torno a partir de ese texto. No me pida que recuerde cómo se llama, quién la hace, pero bueno, están ensayando, la van a hacer. Evita Vive, pienso. Sí, creo que se llama Evita Vive en cada hotel organizado, ¿no? Claro, Evita Vive en cada hotel organizado, porque era una consigna del peronismo, sí. Del movimiento de inquilinos peronistas. Sí. Y decís que eso es narrativa de Néstor, ¿no? Porque es narrativa. Vos lo ves como algo que es más accesible que la poesía directa, la poesía escrita en verso, porque es poesía también. Sí, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Claro, porque, bueno, a ver, estoy frente a 2 personas que saben mucho más de esto que yo, pero me parece que todo el barroquismo que había en la poesía en los años 80, en los 90 fue un poquito, erosionado o no sé cómo llamarlo, pero sustituido por la alternativa de una poesía más objetivista, narrativista, etcétera, ¿no? Algo de esas tensiones se jugaron. Entonces se jugaron esas tensiones y me parece que todo ese barroquismo hoy yo no sé cómo llega. ¿Pero vos lo lees a Perlonger? ¿Al Perlonger barroco lo lees o no? Y leo algunas cosas de él. Últimamente estuve leyendo justamente sus poemas, sus últimos poemas, ¿no? Canción de la muerte en bicicleta.
alabanza y exaltación del Padre Mario. El Padre Mario, sí, increíble. todo esto que está en el chorreo, de Es las, hermoso. el chorreo Bueno, de las iluminaciones. no todo, es qué sé un yo, poema. por ahí lo que hizo Gaby Becherman estaba más en esa línea, ¿no? De Sí. juegos con el lenguaje. De estas preguntas de Fabi creo que vienen también a cuento de la correspondencia que tuvo acá Osvaldo Sí, con Néstor con Néstor, Perlonger, sí, sí, sí. que publicó también un libro, Osvaldo, que se reeditó en el 22, o sea, el año pasado, que se llama Cartas a Baigorria, de Néstor Perlonger. Un barroco de trincheras. Sí, un barroco de trincheras se llama. Sí, un barroco de trinchera, cartas. Claro, un barco de trinchera, sí, perdón. Y también este otro que se llama Sobre Sánchez, Sí. que es un libro hermoso. Porque Sánchez, viste, como autor, tiene como una primera parte que es cortasariana, me parece a mí, que parece casi sacado de un capítulo de Rayuela, que es Nosotros Dos, el Nosotros primer Dos, libro, que sí. inclusive está celebrado es indicado por Cortázar en la Sí. contratapa, lo que recuerdo. Sí. Entonces vos por ahí agarrás a Sánchez, lo empezás a leer, y después cuando agarrás Siberia Blues, ¿no? Cuando yo lo doy en las clases, trato de explicar también quién fue Sánchez, citando el texto de Osvaldo, y también contando la historia de Gurdjieff, Sí. ¿no? De los grupos de Gurdjieff y de todo el experimento que hizo. Claro, para con eso él. Sobre Sánchez es clarísimo. Clarísimo, ¿no? Pero digo, porque muchos si vos pensás Siberia Blues, la estructura de la novela, en cuanto a qué sucede en Siberia Blues, porque es una novela donde tenés que ponerte a pensar qué sucede, es como, bueno, es una barra en un barrio, ¿no? En tal lugar, pero ¿por qué eso no surge de una manera cristalina? Sino porque hay un trabajo con el fraseo, con esta idea de Sánchez de que no vale la pena ninguna novela que pueda ser narrada por teléfono, ¿no? Entonces hay una cosa que se pone intensa, por eso digo, el que entra directo por Siberia Blues por ahí no puede entrar en Sánchez, ¿no? No sé. Sí, se pierde, es verdad. También a mí me pasó, digamos, revisando la vida de Néstor Sánchez, la historia de vida de Néstor Sánchez y leyendo sus libros. No, yo entraría porque claro, él tenía esta idea de la improvisación, ¿no? Sí, jazzística. Jazzística, Que sí es cortasariano eso en algún es sentido. cortasariano un punto, pero él lo llevó O sea, a un lo radicalizó. Entonces, sí, habría que entrarle. Yo entraría, le diría hoy a alguien que entre por el último libro de él, que es el libro de cuentos. ¿El amor, los Osiris y la muerte o hay otro No, más? no, es La condición efímera. La condición efímera, otro más, sí. ¿No? Claro. Que tiene cuentos. Entonces, que entre por los cuentos que le parecen más accesibles o que qué sé yo, el diario de Manhattan, o nosotros, o La ley del 3. Claro. Hay varios cuentos allí que me parece que es un Sánchez para lectoras de hoy, hablo en femenino inclusivo, ¿no? Que va a ser más accesible, ¿no? Porque si no, es verdad. Y si no, bueno, que vayan al Sánchez cortasariano, si quieren, ¿no? El de Nosotros Dos, que también es un libro, es muy lindo, cuando lo lees un poquito en voz alta. Lo leíste Esas por páginas, páginas, sí, bueno, sí, viste sí. que... Sí, cuando lees lees por parte, lees en voz alta y decís, mira el ritmo de esta frase. Es muy Ya lindo. tenía el ritmo, porque Siberia Blues tiene ritmo, ¿no? Es repotente. Cuando yo se lo leo a los alumnos, le digo, capten el ritmo por encima del sentido, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el mejor lector? ¿El que quiere entender cuando entra al libro o el que no le importa entender? No sé, no sé si hay mejor lector. ¿Qué tipo de lector sos vos, por ejemplo? ¿Te gusta, cuando vas a agarrar un libro, te interesa entender? Primero que me tiene que captar la frase, no me tiene que capturar la frase, no, el sonido, cómo suena. Y después busco entenderla, ¿no? Claro. Sí, es eso. Bueno, Osvaldo... Tenemos que terminar, Sí, porque sí, estamos sí. entusiasmados. Tenemos a Baigorria acá, que No, lo no, hemos es que- leído, es que leído. Aparte, como nos vamos por cualquier lado, Por porque cualquier- hay de todo para hablar con Osvaldo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si querés, te puedes quedar en el próximo bloque. Dale. Y te invitamos a leer algunas cosas de Según. ¿Te parece? ¿Te ¿Te tenés que ir? ¿A qué hora es esto? Ahora mismo. Ya. Bueno, dale. Dale, Gracias. Nos vamos escuchando If I Fell, ¿puede ser? De Beatles. De los Beatles. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you,
don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two, if I fell in love with you. Acabamos de escuchar un tema de los Beatles, tenemos a Osvaldo Baigorria en vivo para poder leernos, ¿no? Algunas entradas de Según, el Sí. libro que trajimos. Habíamos marcado algunos que nos gustaron, pero bueno, él va a elegir los que le gusten a él. Así que bueno, buenísimo. Osvaldo. Bueno, acá coincido con una marca que vos hiciste aquí, Marina, que marcaste a Tamara Kamenstein, que es la que mencionamos antes también, que está al lado de Kafka. Dice, según Kafka, todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención, alguna especie de actividad que lo haya gastado. Y, según Tamara Kamenstein, morir es autobiográfico, y la poesía es lo más parecido a una autobiografía de la muerte, porque no hay una manera humana de abandonar la primera persona gramatical, aunque se ensayen otras. Y esto es como decir que no se puede no morir. Y de Jonas Mekas, también marcada por Marina. Según Jonas Mekas, cuando la sociedad se vuelve inhabitable, los valientes morirán. Los inocentes saltarán por la ventana, se cortarán sus inocentes venas, se bañarán en su inocente sangre, se perderán en sueños de hojas de marihuana. Al lado está Melville. Según Melville, nada hay que moleste tanto a una persona seria como la resistencia pasiva. Sí, muy potentes. Y abajo está, según Thomas Merton, la enseñanza de Chuang Tse consistió en mostrar que útil es ser un inútil. Pensaba con respecto a las citas de Tamara, el otro día pensaba, porque viste esa cosa que te pones a pensar de golpe, bueno, ¿qué cosa positiva hay en la muerte, no? Entonces yo pensaba que una de las cosas positivas que hay es que se acaba la burocracia, viste, por lo menos para el que, básicamente para el que muere, ¿no? No para los demás. Pero digo, la burocracia es algo tan tremendo, ¿no? Es algo que es tan agobiante y es tan un lugar donde no hay una falta de amor absoluta, ¿no? Que digo, lo único que lo puede eliminar definitivamente es la muerte. O sea, vos morís y se acabó la burocracia que había sobre vos, ¿no? Por lo menos podés tener eso, podés anhelar eso, ¿no? Sí. Porque después no sé lo que pasa, pero eso se termina. No, eso tal cual. Bueno, y Kafka eso lo sabía muy bien. Y Kafka, totalmente, sí. ¿Hay más? Tenemos Sí. un ratito más. Le pregunto, ¿sí? Uno más. Sí, elegí vos. Osvaldo. Elegí, Osvaldo, otros los que quieras. No, bueno, no estoy leyendo, me vine ojeando Sí. Sí, claro. el libro. Viste que a veces ¿Tenés favoritos? No, es porque lo que pasa es que algunos los he intervenido, ¿viste? Claro, viste que en algunas hay algo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, Dale, me gustaría eso, dale. Está Bueno. Por ejemplo, hay una que dice, según Thoreau, ¿no? Sí, Nuestros sí. únicos nombres auténticos son los apodos. Se decía que un aborigen no recibía su nombre hasta que se lo ganaba, ya que el nombre era su fama, y en algunas tribus se adquiría un nuevo nombre con cada nueva hazaña. Y en un lugar está E.B. Uhart, que él dice, según E.B. Uhart, Thoreau estaba un poco chiflado. Dice, por acá, a ver si lo puedo encontrar, tenemos un momentito de tiempo. Sí, Claro, tranquilo. búscalo. Dice así. ¿Y son todas citas textuales o también cosas que te dijeron, por ejemplo? No, están tomadas, pero las intervengo un poco. A veces hago una paráfrasis o son Claro. glosas. No, y a veces te Glosas. pasa que, por ejemplo, si vas subrayando, porque parecen también subrayados del libro, uno a veces subraya algo y al lado escribís. Claro, sí, o entonces si- un poquito hago esto. Y si las según, tomaste en libretitas también, Claro. las anotás a tu criterio. entonces, sobre Uhart, según E.B. Uhart, por momentos Thoreau estaba un poco chiflado y hacía comentarios raros y desconcertantes, como decir que no son los pastores quienes cuidan los rebaños, sino al revés, los rebaños quienes cuidan a los pastores. O creer que a alguien que construye su propia casa le vienen pensamientos poéticos. En desacuerdo con Uhart,
Muy bien, bien. Yo también pensé ahí. Diré que tal vez estuvo un poco chiflado, pero en la comunidad en la que he vivido, en los bosques canadienses, he conocido hombres y mujeres que cuando construyeron sus propias casas les surgieron pensamientos poéticos como ese de que no son los pastores quienes cuidan a los rebaños, sino los rebaños quienes cuidan a los pastores. Vos sabés que esto me parece impactante. Es buenísimo. Ese es Aparte, buenísimo. cómo dialogan las citas entre sí y él con las citas. Y a mí me hace pensar, ¿viste? Porque está bueno, porque me parece que es repotente un libro que permite que uno pueda poner su propia experiencia, si no es una publicidad. Claro. Y cuando estaba hablando de esto que dijiste, que bueno, cuando yo viví en esta comunidad, yo pensé que en un momento, durante mucho tiempo estuve convencido de que fui el que determinó la vocación de mi hermano, ¿no? Un día nos juntamos y mi hermano me dijo, yo quiero ser o representante de artistas como papá o fotógrafo. Yo le dije, tenés que ser fotógrafo. Y mucho tiempo después me di cuenta que fue al revés, que fue mi hermano el que de alguna manera me dio una lección sobre mi vocación. Pero durante mucho tiempo pensé lo contrario, que es un poco esto de, ¿no? Los pastores, me vino enseguida la imagen, esta idea de los pastores son los que cuidan a los rebaños, o en realidad son los rebaños los que cuidan a los pastores. A veces vos crees que estás haciendo una cosa o que estás enseñando algo y en realidad a lo largo de la vida te das cuenta que fue al revés. Que la otra, por ahí no lo puedo decir con palabras, pero hay algo que sabe en uno sin que uno sepa que sabe. Exactamente. ¿Viste? Que eso es repotente, ¿no? Entonces no lo puedo decir con palabras, pero sí el sentimiento lo tengo transmitido. Creo que mi hermano me enseñó algo sin decirme nada a mí, ¿viste? Y yo creía que le había enseñado. Genial, ¿no? Genial. ¿No? ¿Y según tu hermano? Según mi hermano, ¿viste? ¿No? Sí. ¿Cómo nunca había reparado en la palabra según tanto como acá, ¿viste? Porque por ahí en poesía los comparativos, como, el like, inclusive cuando hablas en inglés y todo eso, aparece tan común, pero la palabra según no la tenía tan ¿no? Sí, porque al mismo tiempo es de acuerdo a, sí, o de conformidad con, y al mismo tiempo es que algo depende, ¿no? Depende, claro, según. Porque a vos te dice, che, haríamos tal cosa, che, según. Osvaldo, hacemos tal cosa, y vos decís, según. Sí, es como homónima en un punto, y bueno, y sí, pueden tener dos o tres significados. ¿Algunos más o no? ¿Tenemos tiempo? ¿Unos más? Me gustan los que están intervenidos por vos, si tenés. Bueno, yo empiezo con unos, viste que al principio empieza como todo lo que tiene que ver con nacimiento, la infancia y todo eso, porque esto está al principio concebido como novela, ¿no? Te digo la verdad. Claro, ahí está lo de autobibliografía, ¿no? Como una especie de... Sí, tiene un hilo narrativo también. Hay un hilo narrativo que tiene que ver con infancias al principio, ¿no? Entonces aparece como el nacimiento de Macunaíma, de la película de Nietzsche, de la novela Macunaíma, ¿no? Que en realidad yo la tuve ahora. Entonces, tremenda novela. Sí, según Mario de Andrade, fue en lo profundo de la selva virgen donde nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro retinto, hijo del miedo de la noche. Puntos suspensivos. Este inicio de novela me parece uno de los más cautivantes que he leído. Vi primero la película, premiada en el Festival de Cine Mar del Plata en 1970. Recién en 2022 tuve en mis manos el libro en traducción al castellano. Su autor declaró que lo escribió acostado en una hamaca paraguaya, entre mangos, ananás, cigarros y cigarras. Justamente las primeras palabras de su personaje fueron ¡qué pereza! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Excelente. Bueno, ¿estamos bien? Sí. Nos vamos a ir. ¿Te gusta Neil Young? ¿Te gusta Neil Young? Sí. Neil Young. Mirá el título de lo que hablamos hoy, del título de esta canción. Only Love Can Break Your Heart. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Nos vamos hasta gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Gracias. Un privilegio. Termina el programa 22. Tercera temporada, Mari. Según. Nos vemos, según. I was always thinking
fue una producción del Ministerio de Cultura.